Vamos comenzando con este tiempo de estudio, reflexión a través de las mujeres de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar de dos personajes que seguramente no han escuchado, no hemos leído de ellas. La verdad es que a veces, aunque no sé cuántas vueltas a lo mejor algunas de nosotros le hayamos dado a la escritura, es muy curioso porque de pronto decimos, ¿cuándo habíamos escuchado a una Shlomit? Aunque yo sé que lo hemos leído y de pronto ahorita decimos, sí lo recuerdo haber leído, pero no nos detenemos a examinar sus vidas. Y la verdad es que el Eterno tiene mucho detrás de estos personajes preparado para nosotros. Y sobre todo que pues son dos mujeres con este nombre. Son dos mujeres, una de ellas está en Levítico 24, la otra está en Primera de Crónicas, lo vamos a ver más adelante. Y pues es muy interesante lo que encontramos a través de las pocas líneas, a través de la escritura, de las pocas líneas que tenemos de sus vidas. Entonces, pues bueno, vamos a conocer a Shlomit, la cual en la escritura la encontramos como Selomit. Les recuerdo, y sobre todo a las que están escuchando las grabaciones, que la serie completa de Mujeres de la Biblia la pueden encontrar en la página cielosnuevosYtierranueva.org. Ahí están también los otros estudios para mujeres. Y bueno, y van a encontrar también la grabación de este estudio, las que nos están acompañando en vivo. Y bueno, entonces vamos a conocer a estas dos mujeres. De una de ellas vamos a aprender lo importante que es ser diligentes al tomar la decisión, al unir nuestras vidas a un hombre, al hombre indicado. Y a su vez veremos las consecuencias de no hacer esto. Este es un testimonio que vamos a aprender a través de la vida de Shlomit. Y con la otra Shlomit, que en realidad pues es aparentemente una joven que no se menciona que haya estado casada. Seguramente sí hizo vida, pero finalmente en la escritura solamente hay un pequeño indicio de ella, de quién era su padre. Con ella vamos a aprender lo hermoso, lo maravilloso que es seguir perseverando en las promesas de nuestro Señor Yeshua y no amoldar nuestra mente a las cosas de este mundo. Entonces, bueno, vamos con la primera Shlomit que encontramos en la escritura, que está en Levítico capítulo 24, desde el verso 10. Levítico 24 del verso 10. Vamos a leer lo que se narra en esta porción de la escritura. Dice, había salido con los israelitas el hijo de una mujer israelita y de un padre egipcio. Cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo, el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre del Eterno, por lo que le llevaron ante Moshe. Su madre se llamaba Shlomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo retuvieron en custodia hasta decidir el caso por sentencia de Adonai, del Eterno. Y entonces el Eterno habló a Moshe y dijo, saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que lo lapide toda la comunidad. Y hablarás así a los israelitas. Cualquier hombre que maldiga a su Elohim cargará con su pecado. Quien blasfeme el nombre de Adonai será muerto. Toda la comunidad lo lapidará, sea forastero o nativo. Si blasfema el nombre, morirá. Y bueno, pues, ¿qué les parece esta situación? Imagínense Shlomit, madre de este joven, que pues tuvo que cargar con esto en su vida, haber visto cómo su hijo maldecía al Eterno y la consecuencia de eso. Vamos a analizar esta historia. Primeramente, les comento que este acontecimiento se dio en el año 1490 antes del Mesías aproximadamente, ¿ok? El nombre de Shlomit, ¿qué significa el nombre de Shlomit? Fíjense qué interesante esto, porque el nombre de Shlomit, en este caso, no tiene aparentemente mucho que ver, pues, con lo que sucedió en su vida, que fue ver a su hijo cargar con un juicio por un pecado tan grave como lo fue el haber blasfemado y haber hablado con maldición hacia el nombre del Todopoderoso. El nombre de Shlomit viene de la palabra hebrea H8019 del diccionario de Strong bueno, es Shlomit, pero en la Biblia lo tienen ustedes como Selomit o Selomit, ¿verdad?
es Shlomit, y esta palabra, Shlomit, o este nombre, viene de la palabra raíz que es Shalam o Shalom. Sí, gracias. Shalam o Shalom, que significa tranquilidad o reposo, que es la misma palabra que utilizamos con respecto al día de reposo, al Shabbat. También cuando hablamos del Shabbat, que decimos Shabbat Shalom, un reposo en paz, un reposo en plenitud, un reposo en tranquilidad, de ahí viene esta palabra, Shalom. El nombre de Shlomit significa, así podríamos traducirlo literalmente, como conciliadora o pacificadora. Y bueno, Shlomit fue una mujer que nació y creció en Egipto y se casó con un hombre de esa tierra. Shlomit fue una mujer que vio cómo el Eterno había determinado que el pueblo de Israel tenía una temporada, un tiempo, en el que en algún momento, en algún momento saldrían de Egipto, serían libertados por un hombre que el Eterno iba a disponer o que ya había dispuesto, que es o que fue Moshe, y que algún día se iba a cumplir esa promesa de ser libres de la opresión de Egipto. Y fíjense qué curioso, ahorita pienso y digo, como ahorita, bueno, ya terminamos la semana de Matzot, hace una semana celebramos Pesach, pero bueno, finalmente estamos como que dentro del contexto, ¿no? Cómo sabemos cómo el Eterno, de pronto en una época, pues estábamos dentro de la opresión de Egipto, y nos llamó para salir de esa opresión, nos llamó fuera, nos apartó por medio del Mesías. Y justamente Shlomit se encontró en esa transición, en la que estaba pues en la opresión del sistema, en la opresión de Egipto. Ahí se conoció con un hombre que era egipcio y decidió compartir su vida con él. Posteriormente el Eterno muestra su mano poderosa, lo saca al pueblo de Israel, y obviamente entre los israelitas pues había muchos egipcios que habían salido con ellos. Y aquí tenemos un ejemplo, este hombre que finalmente se había casado con una mujer israelita y que pues aparentemente podríamos pensar que fue un hombre que decidió por su propia voluntad dejar ese estilo de vida que había conocido en Egipto y seguir al poderoso de su esposa, porque al final de cuentas, imagínense, ¿a poco no creen que le tocó ver todo lo que el Eterno había estado haciendo desde que Moshe llegó por primera vez ante Faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo de Egipto? Entonces, este hombre es muy, muy interesante porque la Torah, cuando habla acerca del joven blasfemo, la primera vez dice dice hijo de una mujer israelita. Pero a partir de ahí en adelante habla refiriéndose a este joven como hijo del blasfemo, hijo del egipcio. El blasfemo, hijo del egipcio. Y las 2 o 3 veces que se menciona o se hace referencia a este joven, dice hijo de un egipcio. O sea, como que ya no lo identifican como el hijo de la mujer israelita, una mujer que por su nombre pudiésemos pensar que era una mujer con un espíritu apacible, es decir, una mujer tranquila, una mujer que seguramente seguía lo que el Eterno decía a través de los líderes que en su tiempo dispuso, pero que a final de cuentas se casó con un hombre que no era de su pueblo. Y esto es un punto que es muy importante que analicemos, porque yo en los más o menos 7 años que hemos estado compartiendo de la palabra, pues siempre han llegado mujeres que pues se acercan con la necesidad de decir, oye, necesito un consejo porque mi esposo, por ejemplo, pues que no es creyente, pues no sé, me está haciendo la vida imposible en este aspecto, o mis hijos, o algo está pasando, pero todo es porque el esposo no es creyente. Entonces, a mí me pareció muy interesante el notar esto, porque digo, la verdad es que hoy en día la situación de muchas mujeres se pudiese evitar pues con una correcta instrucción con respecto al momento en el que una mujer va a unir sus vidas a un varón. Y vamos a ver más adelante qué pasa cuando una mujer ya está unida a un hombre que a lo mejor pues no quiere seguir al Eterno fielmente, porque aquí a simple vista podemos pensar, bueno, este hombre en vez de decir retener a su esposa y a su hijo en Egipto, pues decidió salir y de alguna forma tuvo esa iniciativa, aparentemente. Pero es muy fácil juzgar que inyectó en su hijo una semilla que no era una semilla del Eterno, ¿no? Que finalmente germinó en una maldición.
Y bueno, era una costumbre en Egipto el maldecir a los dioses. En Egipto era esto muy, muy común. De hecho, incluso en algunas literaturas, cuando se hace referencia a estas costumbres egipcias, hablan de esto, ¿no? Que los dioses te maldigan o cosas así, o maldito tal deidad, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en otras culturas también se acarreó mucho eso de maldecir a los dioses, los griegos, por ejemplo, y todo lo que conocemos un poco de las mitologías, era muy común esto. Y en Egipto, pues era algo muy, muy común. Entonces, vemos que esto fue una influencia del padre egipcio hacia su hijo, que inyectó y que finalmente vean el juicio que le acarrió a este joven, ¿no? Dice la escritura, con lo que leímos en Levítico, que el joven tuvo una riña con un hombre israelita. Un problema, una situación que fue tan fuerte que hizo que este joven hijo de un egipcio, como dice la escritura, expusiera o aflorara pues lo que estaba en su corazón. Y esto nos habla de que tristemente es muy probable de que este joven nunca tuvo en su mente y en su corazón estos cimientos de tenerle esa reverencia al Eterno. ¿Y por qué? Pues por la educación que se le dio. Aquí es muy difícil que de pronto digamos cómo era la vida de Shlomit con su esposo y en ese contexto en el que estaban. A lo mejor es muy difícil juzgar, ¿no? La vida de estos personajes porque se dice muy poco. Pero sin embargo, el ponernos a pensar todo lo que habían visto de primera mano de lo que el Eterno estaba haciendo, cómo eso no pudo hacer que este joven mantuviera una reverencia por ese poderoso que había hecho tantos estragos en Egipto y tantos milagros para sacar a su pueblo. Cómo eso no logró que él tuviera ese temor de haber blasfemado, ¿no? Y obviamente aquí vemos que definitivamente pues el padre tuvo alguna influencia en él, ¿no? Entonces, así es, sí, o sea, desde un principio pensando en qué circunstancias Shlomit decidió unirse a un hombre egipcio. ¿Por qué habrá decidido unirse a un hombre que al final de cuentas hoy en día lo entendemos como un yugo desigual? O sea, en la escritura sí se maneja, ¿no? El hombre egipcio, la mujer israelita, pero al final de cuentas es eso. Y ese yugo desigual que trajo, pues la consecuencia de un hijo que nunca se inclinó más por lo santo, sino por lo profano. Y eso es lo que sucede cuando en una familia pues está las cosas así, ¿no? Como que por una parte mamá o papá está enseñando lo santo, está enseñando lo recto, está enseñando el temor del Eterno, y por otro lado a lo mejor el otro papá o la otra mamá, dependiendo sea el caso, pues también no está haciendo ese soporte, ¿no? Y está dejando que el hijo pues sea expuesto pues a las cosas de este mundo. O bien, si estamos con ambos padres en la fe, pero pues estamos exponiendo a nuestros hijos al padre egipcio que está allá afuera, ¿no? Que al final de cuentas pues es el que instruye a los niños en el sistema. Entonces, vemos como aquí esta riña de este joven israelí, bueno, era mitad israelita, mitad egipcio, con esta inconformidad rápidamente sacó lo que tenía en su corazón. Y aquí es donde nos ponemos a pensar nosotros, ¿no? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hemos ya sacado al 100% a ese egipcio o esa egipcia que llevábamos dentro. Ya lo quitamos completamente o llegamos en una situación en la que ante un momento difícil lo que hacemos es sacar lo que traemos en el corazón de pensar como piensan los egipcios, como este joven que... Ay, se me fue el internet. Ya no me escuchan, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Ok, sí, gracias. Sí, ya regresamos. Entonces, esto es una reflexión que nos deja esto, ¿no? El pensar hasta qué punto nosotros hemos dejado que esa influencia del mundo pues siga siendo parte de nuestra vida, aún viendo todo lo que el Eterno hace alrededor de nosotros, los milagros, las maravillas que podemos observar a través de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, seguramente Shlomit no podemos pensar que era una mala madre, seguramente ella
pues se esforzó lo más que pudo en darle a su hijo un buen ejemplo, en darle un buen testimonio a su esposo, pero aquí lo delicado es qué fue lo que más pesó en el corazón de este joven, o sea, qué fue lo que más logró acaparar su conciencia, su mente y su corazón de este joven a tal grado de que se le hiciera tan fácil blasfemar. Vamos a ver qué es blasfemar, porque de pronto, no sé ustedes qué se les viene a la mente cuando decimos blasfemar y maldecir. ¿Qué es blasfemar? Bueno, dice la escritura que el joven blasfemó y maldijo. O sea, no solamente maldijo o no solamente blasfemó, sino que ambas cosas. Blasfemar es como mentir, ¿no? Yo así lo entiendo. Como mentir, ¿ok? Yo como ofensa. Como ofender. Como ofensa muy fuerte. Sí. Bueno, aquí les voy a poner la definición del diccionario de Strong y vamos platicándolo, qué es lo que entendemos. Dice, la blasfemia del Vaticano es decir que ellos están en lugar del Eterno. Ponerse en lugar del Eterno, ¿no? Sentirse más que el Eterno, ¿verdad? A lo mejor eso podríamos tomarlo como una blasfemia, por supuesto. Y bueno, obviamente, si lo pusiéramos en el caso de este joven, pues sí, se sintió él el todopoderoso como para darse algún tipo de autoridad y blasfemar el nombre de aquel que lo creó, ¿no? Injuriar, dicen por acá. Bien, aquí en el diccionario dice que es la palabra nakab, ¿ok? Blasfemar es la palabra nakab, que significa perforar. Perforar con mucha o poca violencia o figurativamente dice especificar, designar, calumniar. Atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir, notable, roto, señalar, traspasar. Bienvenidas las que se siguen añadiendo, muy buenas tardes, bienvenidas Kelly y las demás. Tenemos por acá, por otro lado, maldecir. ¿Qué es maldecir? Aquí la palabra es kalal, que significa ser ligero, literalmente, que puede ser veloz, pequeño, agudo, afilado, o figurativamente, que dice por acá que es fácil, bagatela, no sé qué es bagatela, pero dice que es vil, envilecer, disminuir, o sea, tener en poco, dice aquí el diccionario, retirar, vil, livianidad. Entonces, este joven que hizo, menospreció, hizo menos al Eterno ante un problema que estaba teniendo con otro joven, o con un israelita, que a pesar de todo lo que había visto, a pesar de las maravillas, a pesar de los milagros, a pesar de ver el mar abierto, a pesar de las plagas, a pesar de todas esas maravillas que presenció porque lo vio, a pesar de eso, lo disminuyó. Lo vio y lo vivió. Lo vio y lo vivió, pero aún así disminuyó el poder del Eterno. Disminuyó el poder y la grandeza, la majestad del Todopoderoso, y lo tomó como otro de los dioses de Egipto, que eran dioses de estatua, de piedra, que no son nada. A ese grado bajó al Eterno, al Poderoso, al haber expresado con su boca una maldición, que obviamente no se pone aquí, no se dice cómo fue que lo maldijo, y qué bueno, o sea, eso es algo que no tiene que estar aquí. Claro, nosotros lo podemos pensar, no sé. Pero al final de cuentas, esa acción del corazón y de los labios de este joven le trajo un juicio tremendo a su vida, porque no solamente es como, por ejemplo, Shaul cuando dice acerca de aquel que está en pecado en una congregación, y que dice Shaul al tal, mejor sáquenlo para que Satanás se encargue de su carne, pero al final su alma se salve, ¿no? En este caso no es así. En este caso el Eterno no solamente cortó su vida física, sino incluso su alma también. Y fue una condenación tan grave, y una condenación que el Eterno puso de tajo para todo aquel que se atreviera a envilecer, a disminuir, a tener en poco el poder del Eterno, que seguramente pocos se atrevieron a hacer lo que hizo este joven después de este acontecimiento, ¿no?
Sí, ya tenía un corazón contaminado. Imagínense esto, si fue tan fácil de que él cometiera este pecado, imagínense las pláticas que quizás de pronto tenía el padre con su hijo, ¿no? O sea, las ideas que poco a poco el papá le fue sembrando, dudas, incredulidades, lo que sea. Cualquier cosa que hizo que el joven simplemente no creyera, ni aún después de que lo vio y lo experimentó, el poder del Eterno, aún así se le hiciera tan fácil decir, este poderoso no es nada. Imagínense. Dice por acá, al ser joven tomó su decisión, debió ser causa de pena a su madre. Exactamente. Shlomit seguramente que cargó con pues este pesar en su corazón, este dolor en su vida, de no haber podido hacer nada, de que seguramente ella pues se esforzó lo más que pudo, le enseñó lo más que pudo, le exhortaba lo más que podía, porque incluso yo me imagino que un joven así ya traía ciertos problemas de conducta. O sea, no puede llegar así tan fácil y hablar de esa forma sin haber un antecedente. Entonces, seguramente esto fue algo que la madre, que Shlomit, ya venía cargando y que ya venía incluso trabajando seguramente, pero que al final vemos cómo fue más peso el padre egipcio, la influencia del mundo, la influencia del sistema que los gobernaba hasta ese momento, y cómo finalmente nunca se despojó de ese Egipto en su corazón, aún después de que ya habían salido, ¿no? Entonces, este joven no tenía una mente renovada, pero también pues nos pone a pensar en la propia Shlomit. ¿Por qué se unió a este hombre? Pues eso va a ser algo que yo creo que dentro de todo lo que podemos hablar acerca de esta mujer, es uno de los puntos con los cuales yo más me quedé cuando leo y digo, ¿cómo es posible que pues habiendo otros hombres hebreos haya unido su vida con un egipcio? ¿En qué circunstancias? ¿Qué habrá pasado? Uno piensa muchas cosas, ¿no? Dice, ¿y qué habrá de eso que se dice habitualmente que ya se trae en los genes? Yo creo que para el Eterno los genes pues es algo que no figurarían, porque pues al final de cuentas todos nosotros de quiénes venimos, ¿no? De quiénes nuestros ancestros, nuestros antepasados, qué tipo de personas eran, qué pecados cometieron, ¿no? O qué blasfemias dijeron. Sin embargo, pues el Eterno, por eso habla la Escritura de cómo nos ha hecho hijos de Él, ¿no? Y cómo nos ha renovado y cómo nos ha renovado nuestra mente y nuestro corazón. Ha limpiado este ser contaminado y pues nos ha justificado por medio de su Hijo. Aquí finalmente yo creo que más que los genes es el ejemplo que se le dio al joven. Es lo que experimentó, lo que escuchaba, lo que se le decía, lo que seguramente veía del propio padre que disminuía seguramente al Eterno, o que lo comparaba con las deidades egipcias que él conoció de toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que más bien sería eso. Cuando yo estaba analizando esta situación, me acordaba de Job, porque pensaba yo, Job, ¿qué es lo que hizo Job por sus hijos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros por nuestros propios hijos? Tenemos aquí en Job, vamos a leer en Job capítulo 1, porque seguramente Shlomit pudo haber hecho todavía un poco más por su hijo. O simple y sencillamente el Eterno pues ya tenía dispuesta esta situación para que incluso sirviera de escarmiento para el pueblo de Israel. Sin embargo, pues él no toma a nadie al azar. Al final de cuentas uno mismo decide su propia vida, su propio destino en base a su obediencia o a su desobediencia. El Eterno todo el tiempo nos está diciendo, elige la obediencia para que te vaya bien. Eliges la desobediencia, pues vas a tener las consecuencias de tu elección. No es que el Eterno castigue, sino que es la consecuencia de la elección. Sin embargo, ¿será que Shlomit pudo haber hecho más por su hijo? ¿Será que Shlomit pudo haber evitado esto que pasó? Pues siempre la mamá es la que está a cargo de los hijos, ¿no? Generalmente. Influye más la mamá porque pues en la casa es que se va a trabajar. Así es. Generalmente la mamá es la que pasa más tiempo con los hijos porque el padre es el que se encarga de conseguir el sustento. Y aún así,
pues podemos pensar que quizás el poco tiempo que pasaba el padre con el hijo, pues definitivamente causó una influencia, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué punto Shlomit habrá hecho por su hijo? ¿Será que le faltó insistir un poquito más quizás en esa educación, en el buen testimonio, en la oración? Probablemente, ¿no? No vamos a juzgar con ligereza a un personaje del cual no tenemos muchos datos, pero sin embargo sí vamos a ponernos a pensar, si esto fue el caso, vamos a tomarlo como para nosotras, para que nosotras perseveremos en cómo vamos a guiar a nuestros hijos, y no solamente la educación que les vamos a dar y el testimonio, sino la oración incluso que hacemos por ellos. En Job, capítulo 1, fíjense lo que dice, desde el verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Elohim en sus corazones, ni siquiera con sus labios. En sus corazones o en sus pensamientos. De esta manera hacía a veces. ¿Sí? Cuando se acordaba. ¿Así dice? No. Siempre. Todos los días. Pues así es, ¿no? Todos los días. O siempre que tenían después de su banquete, que hacía Job. Bueno, tuvieron un fiestón entre familia. No vaya a ser que se les haya incluso hasta pasado el vino, que era algo muy común, y que por andar en otros rollos se les haya al menos un pensamiento en su corazón, en su mente, en contra del Eterno. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos resguardando a nuestros hijos de la influencia que finalmente tienen? Porque aunque no vayan a la escuela, o aunque vayan a la escuela, o aunque lo que sea, como sea que los tengamos acostumbrados, pero realmente la influencia ahorita, y sabemos más que ahorita, con todo lo que ya conocemos, con toda la tecnología, todos están súper expuestos. ¿De qué forma estamos nosotros resguardando a nuestros hijos desde pequeños? Porque, pues imagínense, este joven, quién sabe cuántos años tendría, pero pues se supone que ya era un hombre al menos de edad mayor, ¿no? Es decir, mayor de edad, no sé, aquí simplemente dice el joven. Quizás estaba casado, quizás no lo sabemos, no dice nada la escritura. Y yo infiero que era un joven soltero, quizás menor de 20 años. Sin embargo, imagínense cómo esa poca o mucha, como sea, influencia de su padre, porque aquí recalca hijo del egipcio, cómo fue tan grave. Ahora nosotros aquí con este sistema tan corrompido y que bombardea de todos lados a nuestros niños, a los jóvenes, ¿cómo no vamos a tener más conciencia y más cuidado con nuestros pequeños, ¿no? Y no solamente con lo que les prohibimos o con a donde los llevamos o no los llevamos, sino la oración. Dice Job, no vaya a ser que pequen en sus corazones. Quizás no estamos viendo a nuestros hijos que sean rebeldes. Quizás nuestros hijos no están haciendo o diciendo palabras que no deban de decir, pero ¿qué hay de sus corazones? ¿Qué hay de sus mentes? O sea, nosotros no podemos meternos a sus pensamientos. Sin embargo, tiene que ser algo de constante oración, que estemos pidiendo al Eterno, guarda sus pensamientos, y ayudarles a ellos a que aprendan a guardar sus pensamientos, porque ante todo lo que ven o lo que están expuestos, sabemos que para muchas cosas no vamos a poderles limitar. O sea, pueden estar de pronto en la calle viendo alguna imagen que nosotros no pudimos quitar de sus vistas y ya la vieron, ¿no? Pero enseñarles a santificar incluso su mente, su corazón, su vista, su oído. Y esto, procurarlo para que en su corazón no se empiece a germinar esta semilla en contra del Eterno, porque al final de cuentas son como pequeñas semillas, ¿no? Y que poco a poco van creciendo,
pero pues ahí está de nosotros y de nuestra oración y de cómo nosotros nos estamos enfocando y empeñando en construir jóvenes, niños, que pues su mente, su corazón todo el tiempo esté entregado al Padre, ¿no? Que sean, como lo que platicábamos hace rato, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Pues que sus aspiraciones, aunque sean parte de lo que vivimos, de lo que hacemos, porque tengan que trabajar algún día, aún así, que ellos aprendan a resguardarse en la fe, en la palabra, en la oración, en la voluntad del Eterno, en estar viendo qué sí es agradable, qué no es agradable, y estar haciendo la distinción entre lo santo y lo profano. Entonces, en parte podemos decir, bueno, dice la Escritura que en Ezequiel, por ejemplo, que pues los hijos no cargan con los pecados de los padres, ni los padres con los pecados de los hijos, y por muy buena madre que haya sido Shlomit, pues simplemente por alguna razón este joven tenía eso en su corazón, ¿no? Sin embargo, como Job, yo creo que tenemos mucho que hacer nosotros, y más cuando hablamos de niños pequeñititos, chiquitititos, que están tiernitos para instruirlos, y pues aún así, aunque ya son hijos mayores, pues también estar ahí constantemente, porque como por ejemplo los hijos de Job, a lo mejor no vamos a poderlos limitar en que hagan algunas cosas. Va a llegar una etapa en la que ellos van a empezar a hacer su propia vida. Sin embargo, sí podemos estar contrarrestando con oración, incluso con ayuno en algunos casos, para que ellos siempre se mantengan apartados, ¿no? Dicen por acá, la mamá de Samuel lo logró, pero los hijos de Samuel fueron jueces corruptos, así es. Y vamos a hablar de ellos más adelante, porque justamente... Ajá. Bueno, yo quería comentar que como madres siempre somos el ejemplo de nuestros hijos. Sí. Yo pienso que en este caso, como dices tú, hay que estar pidiendo por ellos en oración. Pienso que en este caso las hijas, siempre las madres somos el ejemplo, pero en el caso del varón, su padre era el ejemplo. La figura, entonces, ¿no? Es la figura que él seguía. Entonces, como su padre no adoraba plenamente al Eterno, por eso influyó más el padre, por su actitud y sus hechos, que su madre. Sí, y sin embargo también hay otros casos en los que, por ejemplo, en un matrimonio en el que el padre no es creyente, aún así, pues hay jóvenes hombres varones que siguen el ejemplo de su madre, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay testimonios de que el papá no es creyente, pero mamá sí, y el hijo no siguió el ejemplo del papá, y sí siguió la santidad de la mamá. Digo, al menos en la familia, por ejemplo, pues son cosas que hemos visto. O sea, sí hay los dos casos, finalmente, ¿verdad? Yo pienso que también tiene que ver su espíritu humilde. También del joven. De aquel joven, y es a lo que su corazón estaba inclinando. Sí. Sí, porque a veces como mamás tratamos de influir mucho en los hijos, bueno, lo más que se puede, pero no siempre se puede, porque aquel hijo puede que ya tenga un corazón medio duro y bueno, pues al final escoge irse del otro lado, ¿no? Sí. Sí, es un gran trabajo, la verdad. Dicen por acá, instruyéndoles en la Escritura y orando por ellos para que el Eterno los cubra, y también en el ejemplo de nosotros mismos, así es. Entonces, bueno, por acá, por ejemplo, les puse algunos casos de padres piadosos, podremos decirlo, digo, al menos rectos, e hijos rebeldes. Tenemos a Elí y sus hijos. Tenemos a Samuel y sus hijos, tenemos a Aarón y sus 2 hijos, o 2 de sus hijos, tenemos a David, ¿no? Tenemos a Salomón, o sea, prácticamente muchos hombres, y pues aunque eran en algún momento hombres con un corazón como conforme al del Eterno, como se le llamó a David, aún así, pues finalmente todos tenemos nuestras debilidades, o sea, como seres humanos, como padres, pues tenemos nuestras flaquezas, tenemos pues sí, nuestras debilidades, ¿no? Nos equivocamos, y a veces pues no es de que seamos unos malos padres, sino que simplemente pues cometemos errores. Pero por eso precisamente pues es un doble trabajo, el ser papá es un doble trabajo, porque no solamente es estar viendo por ti mismo, ¿no? Como creyente, el estar bien delante del Eterno, sino que aparte sabes que eso lo están viendo tus hijos y que va a tener una gran influencia en ellos. Y si bien pues no estamos hablando de hijos perfectos tampoco, porque al final de cuentas, aunque sean buenos jóvenes, van a cometer sus errores como todos nosotros, aún así, aquí el punto, y lo vamos a ver más adelante, es
lograr que ellos establezcan una relación directa con el Eterno, con o sin nosotros, y que sea el Eterno y ellos que se encarguen de irle dando dirección a sus vidas, ¿no? Y que ellos tengan este corazón moldeable de al menos aceptar esa dirección de sus vidas y no rechazarla y terminar blasfemando. Entonces, bueno, dice por acá, no conocemos lo que piensan, pero podemos notar lo que hay por cómo deciden, así es. Pienso que como mamá puedo llegar a ser muy incómoda porque uno les pone continuamente estorbo cuando uno nota que deciden mal. Sí, porque al final de cuentas esa es nuestra labor, es como una especie de coach o de, ¿cómo se dice? De guía, vaya, de instructor, ¿no? Que pues nosotros vamos acompañándolos en ese caminar, no vamos a caminar su propio caminar, pero sí los podemos acompañar lo más que se pueda, y de esa forma no solamente con el ejemplo, con las exhortaciones, con esas incomodidades que de pronto hay que ponerles porque hay que ponerles, sino con nuestras oraciones y con el estarles guiando a que justamente sus pensamientos y sus acciones vayan siempre enfocados a lo que dice la Escritura, a la voluntad del Eterno. Pero es que yo también hay veces que, como me pasó a mí, ¿no? Y nuestros hijos a veces como hombres se nos desvían. Sí. Como dicen, ¿no? Por el mundo, por esto, por otro. Pero sí, siempre en nuestras oraciones llega el momento en que el Eterno nos va a jalar. Sí. De una u otra forma, pues ya están en manos del Eterno, pero el mundo los jala y al rato el Eterno los trae. Hay que ser persistentes en oración, Sí, y así él sabe el momento, ¿verdad? Sí, Y la forma. Y la forma. Sí. Entonces, Shlomit, por un lado, podremos pensar, bueno, no era una mala madre, o a lo mejor le faltó un poco más, como quiera que sea, pues a nosotros nos sirve de aprendizaje, ¿no? Pero por otro lado, hay un punto que también es muy, muy importante que lo toquemos, porque desde un inicio, Shlomit debió de haberse percatado de los riesgos que tenía el haberse unido con un hombre egipcio. Y esto es algo que dice que nos pase a sus tips la hermana Lina. Pues sí, ya tiene hijos grandes, ya. Y sí, como dice, ¿no? Por un tiempo de pronto, viendo algunas otras opciones, pero el Eterno los llamó. Claro. En el Eterno solamente. Ya cuando empiezan los hijos a los 18 años ya es imposible, se salen. Dicen por acá, aplica vara hasta qué edad. Hasta los 25. Hasta los 25, dice. Pues sí, es que, bueno, a lo mejor literalmente con vara, es decir, con el artefacto, con el instrumento, como corrección, pues a lo mejor sí tiene, digamos, su límite de tiempo, pero no por la edad, sino por la madurez del joven. Que llega un momento en el que a lo mejor ya la vara no le va a hacer nada, lo que le va a hacer es lo que le decimos, ¿no? O el ejemplo que les damos, o otras cosas, otras circunstancias que a veces la vara no viene ya de nosotros, ya viene directamente del Eterno. Porque como ha dicho mi esposo, ¿no? O lo corriges tú, o te lo corrigen allá afuera, pero de que te lo corrigen, te lo corrigen. ¿Por qué? Porque tristemente muchos jóvenes que no tienen la guianza de sus padres, que a lo mejor sus padres los dejan hacer lo que quieran, van allá afuera, pasan un montón de situaciones dolorosas y al rato llegan todos arrepentidos. Pasa. ¿Y qué pasó? Pues ahí llegó ya su corrección, ¿no? Que no vino de nuestra vara, de nuestra mano, pero que el Eterno así lo permitió. Y yo creo que también es parte de nuestras oraciones, ¿no? Hazlo recapacitar, o sea, muchas veces eso es necesario. Yo di cinturonazo. Hasta los 15. Hasta los 15 el mayor, hasta los 15 le dieron su cinturonazo. Bienvenida, Oli, bienvenida a las que se siguen integrando. Entonces, ahora vamos a ver este punto, porque Shlomit debió de percatarse esto, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿este hombre tendría o no tendría alguna influencia? Yo creo que sí, porque ahí dice hijo del egipcio. Deja de decir hijo de la israelita y dice hijo del egipcio, ¿no? Y quiero tocar este tema porque en varias ocasiones no ha faltado que algunas mujeres se acerquen pidiendo algún consejo y me dicen, es que mi esposo pues me hace así, la vida de cuadritos, o no estamos en shalom, o no me deja, por ejemplo, guardar la Torah, o simplemente están los dos en la Torah, pero pues tienen muchos problemas matrimoniales, ¿no?
y a veces vienen con problemas del tipo de malas costumbres o malas mañas o simplemente otras ideas, no sé, que si porque en vez de sentarse a convivir con la familia prefiere salirse con los amigos a tomar o al fútbol o no sé, diferentes circunstancias, ¿no? Pero yo cuando platico con ellas, lo que siempre he concluido, y porque también lo platico con mi esposo, porque a veces como hombre me gusta escuchar su punto de vista, o sea, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Por qué los hombres hacen esto? O sea, tú que eres hombre, explícame, ¿no? Y algo que hemos concluido es que lamentablemente muchas mujeres que tienen este tipo de situaciones complicadas no se dan cuenta de que tuvo un origen, pues obviamente desde antes de casarse, o sea, de que como mujeres a veces somos muy fáciles para decidir, ay, me caso con fulano, ¿no? O sí me caso, pero tomamos más en cuenta cosas superficiales que lo que es verdaderamente más importante a largo plazo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, las mujeres, pues digo, somos muy fáciles en decidir porque a veces es más fácil que le embelecen el oído a uno, ¿verdad? Que lleguen y como dicen que le habla bonito, que la luna y las estrellas y que canto al pie de tu ventana y todo. Sí, y todo así muy muy romántico, y se los digo porque a mí me han llegado a decir que sus esposos les han dicho así. No, yo lo que quería era ya casarme contigo y ya te tengo, pues ya no tengo por qué traerte flores o por qué ser romántico o no, o sea, ya y bueno, de alguna forma hasta les reclaman, ¿no? Pero ¿por qué antes eras así y ahora ya no? Pues porque ya estamos casados, ya, o sea, entonces de pronto se pierde esta parte, ¿no? En que el hombre, por una parte, no tiene a lo mejor la educación, la cultura, lo que quieran, de ser amable con su mujer, tengan 0 años de casados o 20, pero por otro lado también pues existe que las mujeres somos muy sensibles y que de pronto se nos hizo muy fácil a lo mejor tomar una decisión y ahora lo único que está pasando es que estamos experimentando la consecuencia de nuestra decisión y es difícil aceptarlo y lo que quieren es cambiar al marido, o sea, no cambiar de marido, cambiar al marido, ¿eh? O el hombre cambiar a la mujer. Sí, o sea, quieren que sea diferente. Pero yo digo, es difícil cuando ya conociste a una persona en un contexto, incluso aunque estén dentro de la fe, pero si ya trae una mentalidad, no puedes de buenas a primeras llegar y decirle, ya no hagas esto, ya no pienses así, o sea, es complicado. Entonces, aquí número 1, lo que estamos tratando de hacer es advertirles a las mujeres solteras que no caigan en lo que cayó Shlomit. Mucho ojo, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, y que sea su mamá. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ver un poquito más adelante, qué hacer cuando ya la mujer obviamente ya tiene un matrimonio con un hombre que pues quizás no la valora, que quizás no piensa en ella como ella quisiera, ¿no? De que la tomara en cuenta, o en cuanto a la fe, por ejemplo, que si no está en la fe, diferentes circunstancias que son muchísimas y que le decía hace rato a mi esposo antes de comenzar el tema, que este tipo de situaciones luego son buenas tocarlas entre matrimonios porque hay muchas inquietudes y no solamente inquietudes, sino que a veces es más la necesidad que tiene la esposa de que al esposo se le digan las cosas con la escritura o inversa, ¿no? El esposo dice, es que necesito que a mi esposa le digan algo, ¿no? Que está en la escritura porque si se lo digo yo no me lo quiere aceptar, ¿no? Pasa mucho eso. Pero entonces, ¿cómo una mujer soltera puede tomar la decisión correcta? Y ya lo hemos platicado en otros estudios, no me acuerdo en cuál fue, pero en uno de los estudios recientes, platicamos acerca de esto, cómo una mujer soltera puede tener esa convicción de con quién se va a casar, a quién finalmente le va a entregar su vida, porque es un entregar mutuo, ¿no? De vida, sí, es un entregar del 100% a una persona y que pues al final de cuentas va a repercutir en tu vida en general, ¿no? Por un lado, muchas mujeres pues se van por eso, ¿no? Los sentimientos. Es que a veces algunas porque se acercan a un hombre y porque les ayudó en consejo, lo que sea, y terminan enamorándose, pero después no se dan cuenta de que pues no era a lo mejor el hombre indicado. Y pues ya están casados, ¿no? Entonces, una mujer tiene que ser sabia para, sobre todo, pues,
pedirle al Eterno su revelación, su instrucción. Y yo les he dicho a muchas mujeres, incluso no solamente, ay, vamos a orar, no, hasta ayunar, porque de veras que yo creo que es una decisión muy importante que se va a tomar para toda la vida y que se pongan a pensar en lo que va a venir después. Lo que tú dijiste es importante, ¿no? Dices tú, hay que estar pidiendo, vaya, ¿cómo vas a escoger a un hombre si no te diriges primeramente al Eterno? Cuando ya conoces, vaya, de la palabra, y vas a escoger nomás así porque sí, ¿verdad? No está la conciencia ni nuestro pensamiento en el Eterno, para, como ustedes decían, ¿no? Que te guiara para saber qué hombre o qué mujer le iba a tocar o querer Toño, por ejemplo, tú qué hombre, ¿no? Yo creo que eso es más importante. Pues sí. Estar orando, la misma mujer soltera, pedir primero sí. al Eterno el hombre que ella quiere. Porque sí. Yo creo que hay que seguir el ejemplo de Job, sí, de como dice, como él sacrificaba siempre intercedía por sus hijos, pues en este caso sería siempre estar orando al Eterno y como dices tú, hacer ayuno para que él nos dé su bendición y sobre todo ser pacientes, porque luego uno pide la intercesión del Padre y pues quieres que sea así, inmediato, ya la semana. Pues no, hay que ser pacientes y él va a saber el tiempo indicado de la persona. Sí, a veces muchas jovencitas, porque llegan a cierta edad, pues se desesperan, ¿no? Y dicen, no, pues ya me quedé y a veces con la primer persona que sienten afinidad, unen sus vidas, pero después vienen los fracasos o simplemente las aflicciones, porque muchos matrimonios siguen y siguen y siguen, pero tienen aflicción, o sea, no tienen un matrimonio pleno, contento, que pues simplemente sea como en el mundo se maneja de que el noviazgo es todo hermoso, bueno, pues en el matrimonio también tiene que ser como un noviazgo, ¿no? O sea, todo hermoso, ¿por qué? Porque pues finalmente, si estamos conscientes de que es el hombre el que amo, de que soy la mujer que ama, pues todo el tiempo tiene que haber armonía, ¿no? Y obviamente pasan cosas, pasan situaciones, pasan problemas, hay diferentes puntos de vista, pueden haber incluso algún pleito ahí de que yo pienso así, tú piensas así, pero la cosa es cómo lo vamos a solucionar, ¿no? O sea, hasta qué punto eso puede afectar en un matrimonio, porque por más que hayan problemas, por más que hayan puntos de vista diferentes, nada puede afectar al matrimonio a tal grado de decir, ya, mejor cada quien por su lado. Nada si verdaderamente hay una conciencia de por qué estoy con él y por qué estoy con ella, ¿no? En el caso del varón. Y si somos de las personas que pensamos en que no podemos y que mejor hay que quedar cada quien por su lado, pues entonces finalmente nunca entendimos por qué nos estábamos uniendo a esa persona. Finalmente nunca hubo una convicción del matrimonio, ¿no? Y eso es algo que pocos jóvenes tienen, o que yo creo que a pocos se nos enseña, o sea, nadie se nos enseña, hablando de cuando no crecemos en la palabra, en cómo vamos a discernir el varón o la mujer que van a tomar los varones para toda su vida. ¿Cómo lo vamos a decidir? Si de una forma carnal, por lo que oigo, por lo que siento, por lo que veo, o de una forma espiritual, por lo que espiritualmente se puede percibir, como dice por acá, si observa que el varón teme al Eterno y sigue su instrucción. Ese es un punto que definitivamente tiene que ser una base para por lo menos decir si es candidato o no es candidato, ¿no? Y de esa manera el orar al Eterno para que confirme esa relación. Entonces, el hombre ideal no es aquel que le habla bonito a la mujer, que le trata de forma caballerosa todo el tiempo, que la llena de regalos, que le hace 1000 promesas, etcétera, etcétera, ¿no? Que le embeleza el oído nada más. El hombre ideal es aquel que su prioridad es hacer la voluntad del Padre Eterno, es aquel que sabe esperar el momento apropiado para todo, es aquel que piensa en servir primero a los demás, es aquel que se deleita en la palabra del Eterno, más que incluso en una mujer. Y yo es algo que siempre he pensado, si un hombre está más enfocado en la mujer, si un hombre, todo su pensamiento es más la mujer que el Eterno, ese no es el candidato. Es decir, si una mujer soltera detecta que el joven
todo el tiempo la trae como una diosa, ¿no? De que todo el tiempo es ella, solo ella y para todo ella, y pocas veces juntos buscan al Eterno, entonces no es el hombre apropiado. ¿Por qué? Porque así como en ese momento a lo mejor está teniendo esa concentración en la mujer, fácilmente otra cosa le va a quitar algún día la concentración de esa mujer y ese matrimonio va a terminar incluso hasta acabándose. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas en base a la carne. Sin embargo, si un hombre, obviamente, aunque sienta atracción por una mujer, aunque piense que tal mujer es con la que quisiera estar toda su vida, aunque haya eso en su corazón, pero se nota que en su mente, en su corazón, su prioridad es el Eterno, es hacer la voluntad del Eterno, entonces están cimentando su amor sobre la roca. Entonces, finalmente, difícilmente va a poder mover o va a poder perjudicar este matrimonio. ¿Por qué? Porque él no está poniendo sus ojos en ella, ni ella está poniendo sus ojos en él. Lo están poniendo ambos en el Eterno y él es el que los va a unir. Entonces, esto es algo que las jovencitas tienen que tener todo el tiempo en sus pensamientos cuando están considerando a un varón para que sea pues su compañero para toda la vida, ¿no? Y que nada más piensen cómo va a ser cuando tengan hijos, cómo van a guiar a sus hijos, qué va a pasar, hablando de la fe, qué va a pasar en el entorno de la escritura, de la fe, de la palabra, cómo lo van a vivir, cómo lo van a desarrollar, cómo se ven o cómo se proyectan en el futuro casadas con ese hombre y con hijos de ese hombre. Y eso es algo que tiene que ser considerado de forma muy seria, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que busquemos un varón que esté más enfocado en las cosas espirituales, en esa medida va a guiar su hogar y el Eterno en esa medida también le va a retribuir. Sin embargo, un hombre que está más en las cosas carnales, pues eso es lo que va a cosechar, ¿no? Y al final de cuentas es cuando vienen cuando cualquier cosita puede lastimar un matrimonio. Entonces, ahora por otro lado, hablando de las que ya están unidas a un varón que quizás no ha sido un buen sacerdote de su hogar, que quizás no ha querido poner o llevar a cabo su papel como guía o como instructor de su familia, ¿qué hacer en una situación así? ¿Qué hacer cuando la mujer experimenta este dolor de decir, es que mi esposo pues no instruye en nuestro hogar, ¿no? O simplemente, aunque sea creyente, pues todavía está metido en las cosas de este mundo de una u otra forma? ¿Qué hacer con él? Obviamente es mucho simplemente el pensar en la oración y todo, bueno, eso es algo que siempre tiene que estar ahí, ¿no? Orar por nuestros esposos, los esposos orar por las esposas, pero también cuenta mucho el testimonio de nosotras con ellos, ¿no? Porque a veces queremos llegar y cambiar algunas actitudes del esposo, pero no nos damos cuenta de que nosotras mismas tenemos primero muchas cosas que cambiar. Y que si queremos exigirle al esposo, oye, deja de ser así, deja de ser asado, primeramente tenemos que escuchar cuando él nos dice, pero pues tú también deja de ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un constante aprendizaje. O sea, al final de cuentas, en el matrimonio siempre estamos aprendiendo, todo el tiempo, mutuamente o juntos en diferentes áreas, ¿no? O por lo que yo le digo, o por lo que él me dice, o simplemente por las circunstancias. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Aquí lo importante es tener un corazón dispuesto a irnos moldeando y a ir trabajando. Yo creo, y yo creo que todas las que estamos casadas lo podemos pensar igual, pero yo creo que nadie, bueno, al menos yo hablo de mí, yo no soy la misma persona, hablando de como persona, antes de casarme que ahorita. O sea, yo creo que antes de casarme y durante los primeros años de mi matrimonio fui cambiando muchas cosas y fui aprendiendo muchas cosas que simplemente no hubiera podido lograr si no fuera con mi esposo, ¿no? Defectos, no sé, costumbres, lo que sea, que uno a veces no puede moldear si no es a través de otra persona con la cual está conviviendo. Y cuando estamos solteros a lo mejor pensamos de una forma y tendemos a decidir de una forma, pero yo he experimentado cómo el Eterno me ha ido cambiando mi personalidad incluso
de antes de casarme a la fecha, porque también pues ha sido un proceso de estos años, ¿no? Yo creo que nadie llega de una forma al matrimonio y a los 2 días de casado ya es otra persona, ¿no? O sea, vamos cambiando, pero lo importante es eso, el tener esa disposición y ese reconocer, pues, de que yo sé que yo tengo mis errores y de escuchar la voz del esposo cuando me dice o me los hace ver, y viceversa, ¿no? Pero no llegar con el esposo y decirle, es que tú eres un esto y tú eres un lo otro, y así como que forma de cuchillito de palo, como dicen, ¿no? O sea, de reclamo, no, sino simplemente conforme a las circunstancias, como dice la Escritura, que así como el hombre tiene que tratar como vaso más frágil a la mujer, pues la mujer también tenemos que tener prudencia a la hora de decirle al esposo. Y yo lo noto porque al principio, por ejemplo, era muy fácil llegar y, ay, no, es que tú hiciste mal esto, ¿no? Pero ya la forma en que uno lo dice ya predispone al esposo ay, no, pero ¿por qué vienes tú y me dices que estoy mal? De por sí hay cierto como que orgullo ahí en los hombres natural, ¿no? Y nosotras de pronto que también se nos quiere subir el apellido, como dicen. Entonces, eso es algo que luego se va moldeando hasta que llega un momento en el que aprendes aprende uno a manejarse mutuamente, ¿no? O sea, ya sé en qué momento me lo agarro tranquilito. Y entonces ahí sí, mira, mi amor, déjame te explico. No sé, yo noté que esto, mira, pasó aquello, ¿qué te parece? Así. O sea, aprendes a manejar de alguna forma las circunstancias, pues para que el esposo reciba tu aporte, ¿no? Y es algo que se practica, no es algo que, ya soy la más sabia, ¿no? O sea, es algo que se practica con las experiencias. Por la buena sacas más. Sí. Te preparas la comida. Sí, le prepara una cena bien romántica y entonces ahí sí ya... Ya que acabó de cenar. Ya que acabó de cenar. Te voy. Escúchame. Igual, de la misma forma los hombres, ¿no? Tienen que de alguna forma entender porque nosotros como mujeres también tenemos etapas difíciles. Escúchame. Sí. Entonces, Violeta tiene ese punto, que le canta. Sí, le no. Se enamoró con su canto. Sí. Le cantó, Sí. Cuando se casaron. Qué bonito. Sí, entonces, bueno, aquí dice, creo que todo el tiempo estamos cambiando y aprendiendo, gracias a Abba que nos va moldeando toda la vida, todo el tiempo, así es. Dice, somos 2 culturas diferentes para hacer una sola, imagínense, y luego a veces cuando viene uno de un acá Yerusha, dice, no se acaba de cenar, le hace indigestión. Mejor antes, ¿verdad, Yeru? Mejor antes. Entonces, imagínense cuando venimos, por ejemplo, el esposo viene de una familia a lo mejor muy conservadora y la mujer no, o alguien viene de un pueblito y la mujer de una ciudad, o no sé, o sea, todas esas cosas a veces influyen. Y aunque vengamos del mismo rancho, aún así el hecho de las costumbres diferentes de cada familia ya te hacen 2 mundos distintos. Dicen que son 2 equipajes diferentes, ¿no? Para después hacer uno solo. Sí. Ahí te va todo. Sí, entonces hay que aprender pues a agarrar lo bueno de cada parte y desechar lo malo de cada parte. O sea, todas las cosas que traemos arrastrando de lo que vimos, lo que vivimos, de lo que nos metieron en el chip, por ejemplo, nosotras las mujeres, ¿no? De que, pues, uno puede exigir y uno puede ponerse en su plan y, o sea, la verdad es que a lo mejor, y más como mexicanas, porque aquí en México el matriarcado está bien duro, o sea, también eso a veces hay que aprender a moldearlo. El feminismo, ¿no? O sea, es algo que traemos desde niñas. Y más cuando uno experimenta situaciones en las que le agarras idea a los hombres porque hicieron, porque dijeron, porque lo que sea que tú hayas visto, al rato ya traemos ideas que nos hacen reaccionar de una forma, pues, o grosera, o déspota, o lo que sea, con nuestros maridos, irrespetuosa. Para mí, por ejemplo, como mujer, para mí fue muy, muy difícil al principio entender el respeto que yo le tenía, o a pesar de que platicamos y todo, y que como cuates y lo que quieran, mi esposo y yo, pero nunca salirse de la línea del respeto. O sea, y más yo creo, y porque lo he visto, en matrimonios cuando son de edades muy cercanas, es decir, que se llevan, que son de la misma edad o 1 o 2 años, a veces como que he notado que es un poquito más difícil.
porque las mujeres, sienten que pues es el cuate, ¿no? Es el cuate y es más, se sienten más en confianza, sí. Y quizás si tenemos más de 10 años de diferencia de edades, pues como que uno, bueno, yo en mi caso sí, me detengo más y me cuadro más, ¿no? Sí, pero aún así, ¿no? Aunque no sea por la diferencia de edades, o sea, uno como mujer pues tiene que ir moldeando esto, o sea, lo traemos y lo tenemos que moldear. Y el orgullo como mujeres que traemos, lo tenemos que doblegar porque lo traemos. Y la verdad, o sea, por ejemplo, nosotros en 8 años de casados han pasado una, otra y otra circunstancia que nos han hecho reaccionar y que de pronto a la primera uno no se da cuenta. A la segunda dices, sí, híjole, ¿por qué hablé así? ¿O por qué dije? ¿O por qué esto? A la tercera, ay, como que ya y a lo mejor hasta la cuarta, la quinta, ya lo dominas. Pero es un ejercicio constante, así que cada vez que se venga una situación difícil con el esposo no nos vamos a quejar, vamos a pensar, a ver, ¿qué quiere el Eterno que trabaje yo aquí? Porque para eso es. ¿Por qué? Porque quiere que seamos mejores, ¿no? Dice por acá, pienso que en el cristianismo el machismo es muy apoyado mal usado en la escritura, principalmente por eso creo que nos han sido difíciles los cambios ahora, pero gracias al Eterno las cosas han ido cambiando. Así es. Dice, a veces se te olvida que ya es tu esposo y no tu amigo. Sí, o sea, eso es algo que hay que ser muy cuidadosos. Dice, las ancianas aconsejan a las jóvenes. Así es, y bueno, también por eso tenemos la escritura, ¿no? Que constantemente nos está exhortando en ese sentido a nosotros las mujeres. Las ancianas enseñan a las jóvenes a que sean sumisas y no en un sometimiento como el mundo lo enseña, porque en el sistema, por ejemplo, y más en un contexto occidental, a nosotras se nos enseña que estar sujetas o sumisas es como que uno se sienta el súbdito y los esposos son los amos, ¿no? Y no es así. O sea, aunque, por ejemplo, dice la escritura que la mujer tenga ese respeto hacia su esposo, llamándole señor como Sara le llamaba señor a Abraham, aún eso no implica que nosotros lleguemos así como, no sé, como mordiendo el rebozo y todas con miedo, ¿no? Todas con miedo y los esposos acá con el látigo, ¿no? O sea, no es eso. No es eso, sino que simplemente tenemos que aprender, pues que hay casos en que tenemos que respetar la autoridad de nuestros esposos, aunque nosotros no nos parezca, o aunque nosotros no nos guste, o aunque no estemos de acuerdo. Obviamente hay parámetros, ¿verdad? Sabemos que mientras el marido no esté implicando que la mujer transgreda o que la mujer haga cosas que no deba o lo que sea, hay parámetros. Pero mientras el esposo está decidiendo y aunque nos tome parecer y aún así él decida otra cosa que a nosotros no nos guste, vamos a dejarlo en control del Eterno y él a final de cuentas el esposo es el que va a dar cuentas. Y esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Pues bueno, yo estoy pensando en esto, pero tú quieres hacer esto, adelante, pero no con una actitud de vas a ver lo que te va a pasar porque yo te lo dije y ya empezamos a soltar toda, ¿no? Yo le tengo una pregunta, como dices que de alguna forma el esposo es la cabeza de la familia, en Shabbat la oración siempre la tiene que hacer el esposo, o también tiene que ser una vez el esposo, una vez la esposa. Ahí. ¿Cómo es el Shabbat? Sí. Me pregunta por acá, ¿cómo es el Shabbat? Porque dice, el esposo es el que es la cabeza de la familia. ¿Qué pasa con las oraciones en Shabbat si siempre la tiene que hacer el esposo? Bueno, la escritura habla de que nosotros somos almas. Hoy aquí, en este mundo, bueno, yo soy mujer, están los hombres, pero delante del Eterno no está viendo el sexo. Él está viendo un alma que por los méritos de Yeshua es un alma redimida, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros nos podemos dirigir al Padre. Ahora, siempre con el respaldo, ya sea de nuestro Padre, de nuestro papá aquí en la tierra, que si es creyente, o de nuestros esposos, ¿sí? Como cobertura. ¿Por qué? Porque ha sido el orden que el Eterno estableció. Todos podemos orar al Eterno en Shabbat o en cualquier momento, todos podemos hacer oración al Eterno. Siempre cuidando que, por ejemplo, cuando yo les he platicado acerca de por qué nos cubrimos la cabeza,
Yo he mencionado que para mí, a menos de que a lo mejor tengan otro punto de vista ustedes, pero yo he entendido que cuando Shaul dice que la mujer cuando ora o profetiza se cubre la cabeza, se refiere también o hace alusión a las leyes de los votos de los cuales habla en Levítico. ¿Por qué? Porque allí expresa muy claramente que una mujer cuando hace un voto al Eterno tiene que estar ese voto respaldado por el padre o por el esposo, ¿no? Por la autoridad que es el varón. Y de alguna forma, cuando se tratan de, como dice la Escritura, de algunas cosas que liguen nuestra alma a algún acuerdo con el Eterno, pues el varón, el hombre o el padre, pues siempre tiene que estar como diciendo sí o diciendo no, o sea, respaldando esa oración de la mujer. Sin embargo, obviamente, como almas delante del Eterno, pues todas podemos hacer oración al Padre en cualquier momento, incluso en Shabbat también, ¿no? Y siempre el varón es el que lleva la batuta, como decimos, ¿no? La guianza, la instrucción y todo, pero eso no quiere decir que uno no pueda también orar al Eterno, ¿no? Entonces, sí está completamente válido. Okay, gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los consejos de Shaul cuando una mujer ya está casada con un varón que quizás, pues no quiere ser el sacerdote de su hogar, o que quizás pues tienen alguna diferencia importante, alguna diferencia que pues les está causando problemas graves en el matrimonio? Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, porque, bueno, estaría bien que se estudiaran todo Corintios verso por verso. Capítulo 7 por lo menos, pues leerlo y analizarlo bien, verso por verso, pero vamos a leer desde el verso 10. Dice por acá: me siento fuera de lugar con las pláticas de las mujeres casadas. Bueno, quizás en cuanto a lo físico, lo literal, lo de este mundo, pues bueno, podríamos hablar de que es diferente el caso obviamente de una mujer casada o con un padre que es creyente, en el caso de las solteras, a una mujer que ya no está casada, que a lo mejor ya es viuda o que hace tiempo que se separó, ¿no? Pero finalmente entendemos que las mujeres solas tienen una cabeza que pues es el Mesías, y obviamente después está el Eterno, ¿no? O sea, el Eterno está como cabeza de ellas. Entonces, al final de cuentas, pues una mujer sola, una mujer que no está con una autoridad física, que es un varón, tiene como autoridad al Mesías, y tenemos toda la instrucción en la Escritura. O sea, no necesitamos sujetarnos a un hombre literalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción en la palabra, en el caso de las que no tienen al varón en su hogar, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, todo lo que estamos hablando, pues incluso también puede servir hasta para las hijas, ¿no? O para las hermanas que se acercan, o las mujercitas que se acercan a la fe, y que una mujer que aunque ya no tenga varón, pues le puede comentar esto, ¿no? Cómo mantenerse íntegras ante el Eterno, sujetarse a los esposos, qué es sujetarse al esposo, etcétera. Dice por acá: sí, pienso, Fe, porque el Eterno te puede usar para dar consejo a otras mujeres. Así es. Bien, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, desde el verso 10. Dice: a los que están casados, Elohim les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglara el problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordeno yo, sino Elohim. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la congregación está casado con una mujer que no sea creyente, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Del mismo modo, si una mujer de la congregación está casada con un hombre que no sea creyente, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Mashiach puede ser aceptado por Elohim si está unido a una mujer creyente. Del mismo modo, una esposa que no cree en Mashiach puede ser aceptada por Elohim si está unida a un hombre que sí cree en Mashiach. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Elohim como parte de su pueblo, y Elohim no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan.
En tales casos, la esposa o el esposo creyente no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Elohim quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son creyentes podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven. Una cosa quiero dejar clara para todas las congregaciones. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Elohim los invitó a formar parte de su pueblo. Leí la Biblia en lenguaje sencillo, así como que lo más sencillo posible que pudiéramos entender este texto. ¿Por qué? Porque a veces llegan mucho estas incógnitas, ¿no? Una vez que, obviamente todas, así es, está muy claro en esta versión, todas las mujeres, hay mucha diversidad de experiencias que han pasado. Muchas antes de llegar a la fe ya tuvieron quizás otro matrimonio. La cosa es cómo llegamos a la fe. Aquí es lo que, por eso al final Shaul remata con esto. Una cosa les quiero dejar bien clara. Todos los hombres y las mujeres deben permanecer en la condición en la que estaban cuando Elohim los llamó. Si te llamó soltero, él aconseja mejor quédate así. Sin embargo, por causa de las concupiscencias y todo lo que explica antes de lo que leímos, dice mejor cásense, ¿verdad? Búsquense obviamente dentro de la fe. Sin embargo, dice aquí, si están con un hombre, por ejemplo, una mujer que está casada con un hombre que no es creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues seguirle dando testimonio a su esposo para que entonces a través de su testimonio él pueda ser santificado, para que él pueda venir al arrepentimiento en algún momento, seguir orando por él y entonces su matrimonio pueda ser ya afirmado en la misma fe, ¿no? En ambos. Y viceversa igual para el caso de los hombres casados con mujeres no creyentes. Esto siempre y cuando, o sea, el mantener el matrimonio entre un hombre y una mujer que uno es creyente y el otro no, implica que el cónyuge que no sea creyente no le impida ejercer la fe. Si en algún momento el cónyuge que no es creyente impide el ejercer la fe, obviamente esto empieza a crear una ruptura en el matrimonio. Simplemente que si por la alimentación, que si por los días de reposo, que si las amistades incluso, porque la esposa que es creyente ya no quiere ir a las amistades con el esposo que no es creyente porque es un ambiente muy feo, o sea, todas esas cosas empiezan a hacer que el matrimonio pues se empiece a dividir. Y dice aquí Shaul, el Eterno nos llamó a Shalom, nos llamó a paz. Entonces, si esto va a seguir siendo así, mejor que se separen. Pero, dice, quédense como están. O sea, si se van a separar y no van a buscar una reconciliación, entonces mejor que se queden así, porque entonces ya caeríamos en adulterio. Lo hemos visto en otras porciones. Sin embargo, ¿qué pasa? La mujer con un esposo no creyente, realmente vemos cómo a través de su testimonio y a través de la oración, pues el esposo puede ser alcanzado para ser redimido también. No porque sea solamente el hecho de que es esposo de una creyente ya se salvó, ¿verdad? Pero sí vemos que con una mujer que entiende la fe y que no todo el tiempo está ahí diciéndosela, mira, es que hay que guardar Shabbat, o mira, es que no hay que comer así porque la Biblia lo dice, y se lo hace ver como una forma religiosa, sino como un estilo de vida. Entonces es más fácil que el esposo escuche y llegue un momento en el que acceda a empezar a conocer esta nueva vida de su esposa. Y bueno, lo mejor es que obviamente ambos juntos cuando ambos empiezan en el caminar de la Escritura. Sin embargo, yo sé que hay muchos casos en los que ya, aunque los dos están en el camino de la fe, de la Torah, de Yeshua, aún así, pues siguen habiendo problemas matrimoniales, ¿no? Y volvemos a lo mismo que hablábamos hace rato, pues las diferentes opiniones, las diferentes culturas, la educación. Simplemente la educación, muchas veces, aunque el esposo sea creyente, la sola educación hace que quizás no tenga una convicción de cómo tratar a su esposa. Por ejemplo, un caso muy común, muy consultado, es que hay matrimonios en los que la mujer, obviamente, después de dar a luz, después de algunos años de casada, pues su cuerpo empieza a cambiar y el esposo como que ya no la quiere valorar igual y el esposo ya empieza a verla diferente, incluso con rechazo. Y yo he platicado mucho esto con mi esposo porque digo, ¿por qué los hombres hacen esto? O sea, digo, algunos hombres, ¿no? ¿Por qué un hombre no puede tener
este mismo aprecio hacia su esposa a pesar de que su figura física cambia, porque pues oye, ya después de un hijo ya el cuerpo ya no es igual, o sea, y hasta a veces de broma uno dice, no, pues yo no siempre voy a tener el mismo cuerpo de 20, 15 años, ¿verdad? O sea, el cuerpo va a cambiar, pero tristemente hay hombres que esto no, yo les digo a mi esposo, sigo sin entender qué pasa, que llega una edad entre el esposo y esposa en que ya no existe el mismo valor hacia la mujer independientemente de su físico. Y vienen mujeres muy dolidas, vienen mujeres con incluso depresión, vienen mujeres hasta tomando medicamentos para la depresión o para bajar de peso, para muchas cosas, con tal de sentirse aceptadas por sus maridos. Cuando a veces pues decimos, es que yo me he dado cuenta de que muchas veces mucho tiene que ver la educación, ¿no? Del esposo. Eso que le han puesto en la mente de que el prototipo de mujer o no sé, o sea, yo de veras que le digo a mi esposo, yo todavía no sigo sin entender cuál es el proceso que puede pasar en la mente de un hombre para terminar con su esposa de 50, 60 años y ya no aceptarla igual que cuando estaban recién casados. Obviamente, como hemos platicado mi esposo y yo, conforme van pasando los años, pues el deseo físico ya no es igual, obviamente, y es algo fisiológico y es algo natural, y yo no sé exactamente pues a qué edades suceda esto en hombres o en mujeres, ¿no? Pero definitivamente en el caso, por ejemplo, de nosotros las mujeres, el simple hecho de cuando ya la mujer entra en la menopausia, o sea, todas esas etapas por las que pasamos, pues obviamente es algo natural y cambia la relación entre esposo y esposa, pero eso no quiere decir que se fracture, eso no quiere decir que se lastime, sino que al contrario, tiene que estar bien firme, tiene que estar bien sólida para que cuando lleguen esas etapas entienda el hombre que no solamente el físico es lo que va a consolidar el matrimonio, sino otros aspectos que se tuvieron que haber cultivado durante todo el resto del matrimonio anterior, de los años anteriores, de tal forma que cuando llegan a esas etapas en las que quizás ya la atracción ya no es igual, lo otro que sí, en lo que sí trabajaron, como la comunicación, como la compañía, como el apoyo, el consejo, etcétera, eso esté sólido de tal forma que puedan seguir adelante sin ese tipo de impedimentos físicos, ¿no? ¿Qué iba a comentar? Bueno, quería comentar que bueno, buenas tardes. Bueno, yo mi punto de vista es que también primeramente las mujeres nos empezamos a descuidar. Empezamos a descuidar esa parte de la atención al esposo, del ponerte bonita. Yo sé que los hijos nos absorben mucho y las actividades de la casa, también la comida y demás, pero pienso que principalmente las cosas empiezan o los problemas porque nosotros ya no nos aceptamos primeramente a nosotras mismas, sí, porque físicamente ya no nos gustamos. Entonces empezamos a descuidar esa parte, a lo mejor del arreglo personal, el estar bonito está bien para el esposo, y bueno, pienso que principalmente debemos aceptarnos nosotros y seguirnos sintiendo bonitas, atractivas, para sentirnos amadas. Es mi punto de vista, hermanas. Sí, y muy, muy acertado, porque lamentablemente luego uno como mujer nomás está comparando con otras mujeres. ¿A poco no pasa mucho esto? Con los modelos. No, y luego con las del Photoshop, que ni siquiera están como se ven en las fotos, ¿verdad? Es puro Photoshop, pero bueno, pero es algo muy común, y sí, es algo de lo que yo también me he dado mucho cuenta cuando se acercan mujeres. Tristemente se están comparando con otras mujeres, y como bien dice Oralia, no tenemos ese reconocimiento personal de yo así soy, y así como a mí me hizo el Eterno, yo así soy bonita, o sea, todas en particular, y así el esposo también ver a su esposa, ¿no? Y dice por acá Ofe, por cierto, decía, también los hombres se ponen arrugados, gordos y panzones. Pues sí, obviamente.
Es natural envejecer y que la piel vaya perdiendo firmeza. ¿Por qué presionarse por eso? Una ama de casa tiene muchas ocupaciones. Sí, ahora, obviamente eso, como bien dice Oralia, no va a implicar que por ejemplo, después de los partos, ¿no? Que a veces hay muchas formas de cuidarse de una forma natural y sin implicar nada de dietas, ni el simple hecho de dar pecho, ya con eso, ya nuestro cuerpo va trabajando, ¿no? Pero como lo hablábamos en la tarde hace rato, el hecho de comer, por ejemplo, sanamente, cuidar todos esos aspectos, la actividad física, que a veces no es tanto por el cuerpazo escultural o vámonos al gym y esas cosas, simplemente en tu casa, el hecho de estar activa, no solamente por mantenerte en forma físicamente, visualmente a tu esposo, sino que más bien por salud. ¿Por qué? Porque cuando tenemos actividad física, nuestras células están trabajando, se están regenerando y de esta forma hay salud. Y cualquier enfermedad que pueda existir o que pudiese venir, obviamente es erradicada. ¿Por qué? Porque nuestras células están activas, están naciendo células nuevas y se mueren las células que están enfermas. O sea, eso es un proceso natural de nuestro cuerpo. Entonces, es bueno mantenernos, y más porque en las ciudades, por ejemplo, pues es muy común el sedentarismo. Sí, a veces caminamos de aquí al trabajo, del trabajo acá, de aquí para allá al súper y con el mandado, pero a veces eso ya no es suficiente. Eso y la alimentación van de la mano, ¿no? Llevar una vida sana no por vanidad, sino por salud, así es. Es natural. Los médicos recomiendan hacer ejercicio. Exactamente, no los por médicos. Estar bella y un cuerpazo, sino por Y a cualquier edad. Y eso, aunque no tengamos el cuerpazo, porque definitivamente es muy difícil, ¿no? Pero aunque no tengamos el cuerpazo, te hace sentir bien. O sea, no tienes a lo mejor achaques y eso, pues te hace sentir bien, o sea, te hace sentir a gusto. Y eso hace que tengas una autoestima sano. Y a su vez se lo proyectas al esposo. ¿Por qué? Porque proyectas seguridad. Y con esa seguridad, pues tu esposo también se siente bien contigo y con él mismo. Porque de la misma forma, pues ellos también buscan esto, ¿no? El cuidarse por salud, etcétera. O sea, es un trabajo como que mutuo, y tanto de mí para mi esposo como de mí para mí misma, porque al final de cuentas yo sé que me tengo que cuidar por salud, ¿no? Entonces dice, bueno, es natural engordar un poco porque conforme la edad avanza el metabolismo es menos activo y sí es muy importante cuidar la alimentación. Cuando un varón ama a su esposa, la acepta como sea, no importa que ya no sea atractiva y bella físicamente. Así es, totalmente. Y bueno, a lo que íbamos es que tristemente esto es algo que no está en el pensamiento de todos los varones cuando vienen a la fe o estando dentro de la fe. Entonces eso es algo que poco a poco se tiene que ir moldeando y que primeramente yo lo que les he dicho a las mujeres es, tú no te autoflageles, o sea, porque ellas solitas están con que, ay, es que yo esto, y es que yo lo otro, y es que ya, cualquier detalle. Yo es lo que veo, ¿no? Mientras más tengas lástima por ti misma, tu esposo también va a empezar a notar esos aspectos débiles y ahí empiezan las riñas, ¿no? De que si ya no te valora, que si sí te valora, que si la edad, que si el físico, que si lo que sea, cualquier cosa es pretexto. En cambio, una mujer segura, pues su esposo también está seguro con ella, ¿no? ¿Por qué presionarte tanto? Mejor fortalecerse en el padre. Por supuesto. Y ahora, esto es algo que siempre tiene que estar y que mutuamente, ¿no? El hecho de que en la fe ambos nos estemos apoyando, eso es lo principal. Tristemente, como reitero, pues hay varones o incluso hay mujeres, hablando del otro lado, que no tienen esto en su mente y en su corazón, y entonces el matrimonio, aunque están dentro de la fe, tienen este tipo de circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Pues bueno, puede venir incluso hasta terminarse un matrimonio, siempre y cuando tanto esposo como esposa tengan la disposición de trabajar por esos puntos débiles que a veces tenemos, por el orgullo, por la falta de autoestima, por muchas circunstancias que pueden estar pasando, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, en el caso de Shlomit, por un lado vimos ella como madre, ¿no? Como madre, ¿qué pudo haber hecho o qué más pudo haber hecho por sus hijos? Por otro lado, la decisión de haberse casado con un hombre que no era parte de Israel, aunque pudo haber sido llamado, por supuesto, pudo haber sido aceptado, por supuesto, porque el Eterno nunca ha hecho acepción de personas. Sin embargo, su corazón renovado no se veía, ¿no? Y eso se lo transmitió a su hijo. Ahora, por otro lado, los propios hijos.
Como padres estamos llamados a dar el mejor testimonio del Eterno ante nuestros hijos, pero oremos que ese testimonio que sea un ejemplo de vida cimentado perfectamente en ellos, para que de esa forma, estemos o no estemos, ellos puedan estar íntegros delante del Eterno y alcanzar su misericordia. Debemos ser muy conscientes de que no se trata solamente de que nuestros hijos se conozcan la Biblia, de que nuestros hijos aprendan a orar mecánicamente, sino que en realidad el objetivo, yo creo que más difícil de nosotros como padres, es lograr que nuestros hijos puedan tener una conexión directa con el Eterno por medio de Yeshua, de tal forma que ellos tengan la capacidad de buscar hacer la voluntad del Eterno en todo momento, con o sin nosotros. Que no nos necesiten para tener una decisión acertada en base a la fe. Ese es el principal objetivo. Cuando veamos que nuestros hijos empiezan a discernir y a tomar sus propias decisiones en base a lo que sabemos que es lo correcto, podemos pensar un poquito, hasta ese momento, ya la estoy haciendo, porque ni siquiera ya la hice. Por lo menos vamos bien, ¿no? Pero es un trabajo todo el tiempo, ante todas las circunstancias. Por eso la Escritura es bien, el Eterno es muy específico con la Escritura cuando dice en todo momento. Vayas al súper, vayas a la tienda, donde sea, que tus palabras hacia tu hijo siempre sea instruirle. En nuestro diario vivir, en todo momento, ante un pleito, para mí de pronto era así como que un poco difícil el decir, a ver, en cada situación difícil entre mis hijos, un versículo, ¿no? Para que se me viniera a la mente un versículo para instruirles aún en esa circunstancia. Pero la verdad es que a veces ya simplemente el Eterno va haciendo el trabajo, uno no dice nada y de pronto me da risa, ¿no? O sea, me da risa y me da gusto porque cuando escuchas, por ejemplo, a Joel que le diga a Shirley, acuérdate, Shirley, que Yeshua dijo que si tienes dos cosas, regales una, así que si tienes dos juguetitos, dame uno a mí, tú otro, y así para que podamos jugar los dos, ¿no? O sea, cosas así que tú dices, ni me acuerdo así exactamente cuándo o en qué circunstancias se lo dije, pero en algún momento le dices algo y viene su fruto. Entonces, todo el tiempo, por eso es de todo el tiempo. Entonces, bueno, otra cosa que aprendemos con Shlomit es eso, a perseverar en la guianza de nuestros hijos, recordando que son nuestros discípulos más importantes. No hay nadie más importante en este mundo al cual tengamos un compromiso tan grande de enseñarles la palabra, de enseñarles la fe, de enseñarles a Yeshua como nuestros propios hijos. Al final de cuentas, nosotros somos la imagen del Padre para ellos. O sea, lo que nuestros hijos vean en nosotros, esa es la imagen que les estamos presentando del Eterno. Así que hay que ser bien cuidadosos con todo lo que hablamos, lo que hacemos, porque ellos nos agarran porque nos agarran. Y como si en algún momento dijiste una cosa y ahorita haces otra, ¿no? Sí, pero ahí están. Sí, hermana, también pienso que influimos mucho en nuestras hijas con nuestra vestimenta y también el modo en que nosotros nos conducimos a nuestros esposos, porque también es lo que de alguna forma ellas ya cuando tengan a sus esposos, pues es lo que van a empezar a practicar, lo que vieron de uno. Entonces, nosotros como madres pues tenemos una responsabilidad muy grande ante el Padre. Sí, claro que sí. Sí, porque sí, como decía hace rato Oralia, finalmente uno como mujer va a ser como que el prototipo de mujer de nuestras hijas. Y así como nos vean a nosotras, pues nos van a querer imitar y desde niñas ya nos imitan, o sea, es increíble. Les he platicado en algunas otras clases, ¿no? O sea, a mí me da hasta risa porque digo, oye, de veras, yo hago hasta esa cara. ¡Qué vergüenza! Digo yo, no, bueno. Entonces, todo imitan. Y pues bueno, que el Eterno nos permita mantener a nuestros hijos inscritos en el libro de la vida y que no suceda que por un descuido sean cortados como sucedió con el hijo de Shlomit. Dice por acá, aunque mi familia anduvo en muchas corrientes filosóficas religiosas desde muy pequeña, bíblicamente mamá me dijo, desde muy pequeña haz todo como para el Señor, y eso quedó impreso en mi mente y en mi corazón para toda mi vida, para marcar todo lo que hacía o hago. Así es, imagínense, o sea, eso es algo que todo el tiempo hay que transmitírselos y decírselos a nuestros hijos, así como dice Yerusha. Muy bien, ahora por otro lado tenemos a otra Shlomit en la Biblia. Shlomit
que en la escritura, bueno, no sé si quieran decir algo más con respecto a lo que platicamos, si tienen algún otro comentario, ponerlo aquí en el chat, ¿está bien? Shlomit, ¿qué significa? Shlomit. Algo así como de shalom, ¿no? Ajá, Shlomit viene de shalom. Ajá, también Shlomo viene de la misma raíz que shalom o shalam, que es se traduce como pacificadora o conciliadora. Y bueno, algo que finalmente no pudo hacer por su hijo. Dice la escritura que los ministros, los levitas, su ministerio era reconciliar al Eterno con el pueblo, ¿verdad? A través de los sacrificios, a través de su ministerio. Pero vemos aquí que Shlomit no pudo ser esa conciliadora entre el Eterno y su hijo. Finalmente, pues fue un joven que decidió, pues ahora sí que la otra vida, ¿no? Y ante eso, pues ya, finalmente, aunque nos empeñemos mucho en eso como madres, pues también nuestros hijos van a terminar decidiendo. Y como les decía hace rato, no vamos nosotros a cargar con los pecados de nuestros hijos, ni nuestros hijos con nuestros propios pecados, pero de que nos tenemos que esforzar y mucho por ellos. Bien, entonces, la otra Shlomit en la Biblia, vamos a ver, en la escritura encontramos 7 personajes israelitas que se llamaron Shlomit, entre hombres y mujeres. En algunos casos, en algunas traducciones, se les cambió por el nombre de Shlomot. Entonces, entre Shlomit y Shlomot, tenemos 2 mujeres y 5 hombres, ¿ok? La segunda mujer mencionada como Shlomit en la Biblia es la hija de Zorobabel. ¿Ustedes recuerdan quién era Zorobabel? ¿Se acuerdan quién fue este personaje? Zorobabel, importantísimo en la historia pues finalmente de la redención del pueblo de Israel del exilio. Ahorita lo vamos a ver. Así es, el que los regresó a su tierra, el que reconstruyó el templo, ponen por acá. Bueno, pues es muy importante este dato porque vamos a ver quién era la hija de Zorobabel, el que reconstruyó las murallas de Jerusalén. Ok, a este personaje, esta mujer, la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 19. Y bueno, aquí se los voy leyendo. Primera de Crónicas, capítulo 3, verso 19 dice: los hijos de Pedaías, que son Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Hananías y Shlomit, su hermana. Bueno, es todo lo que se dice de Shlomit. No se dice nada más de esta Shlomit, hija de Zorobabel. Solamente sabemos que era hija de Zorobabel. ¿Zorobabel de qué tribu era? De la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Sí. Bueno, aquí lo tienen en la pantalla, aquí en el chat está más fácil. Pero bueno, Zorobabel de la tribu de Judá. Su padre, Zorobabel, fue un hombre muy importante para el pueblo en una época profética, en una época clave, en una época que esperaban el cumplimiento de ese tiempo. A ella le tocó vivir en la época en que las profecías sobre el regreso de los exiliados de Babilonia tenían su cumplimiento, como fue anunciado por el profeta Jeremías. Obviamente no hay datos aquí de esta Shlomit acerca de del periodo que abarcó su vida. Solamente nos podemos referir a ella en el periodo en el que regresaron a la tierra, ¿no? Que fue en el año 536 antes del Mesías aproximadamente. Entonces, bueno, Zorobabel, padre de Shlomit, guió a un primer grupo de israelitas desde Babilonia de regreso a Jerusalén. Esto es algo que pues ya hemos estudiado con mi esposo en los profetas. Quien quiere indagar más acerca de estas profecías, cómo se cumplieron, aunque unos digan que se van a cumplir para el futuro, pero finalmente cómo el Eterno cumplió sus promesas y cómo Zorobabel fue un instrumento clave. Pueden ir a la página de cielosnuevos y tierranueva.org, ahí están los estudios de los profetas. Y bueno, mientras tanto nos centramos aquí en un pequeño resumen de Zorobabel, porque es importante. Zorobabel fue elegido por el Eterno para ser usado primero como un líder para que Israel pudiera volver a ser restaurado a su tierra, pero también fue puesto como una figura o alusión profética del Mesías que vendría posteriormente. Zorobabel
fue llamado ungido, en hebreo Mashiach, y también fue profetizado sobre él como el retoño o el renuevo de David. Esto lo vemos en el Salmo 132, verso 17 y en Isaías 4:2. Vamos a ver lo que dice en Jeremías con respecto a la promesa que el Eterno hizo al pueblo de Israel para cuando regresaran de la dispersión, porque Zorobabel fue un personaje muy importante y por supuesto que también su hija fue parte de ello. En Jeremías capítulo 23, verso 1, vamos a leer. Dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Eterno. Por tanto, así dicho el Eterno Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Eterno, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Eterno. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán el Eterno justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no dirán más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué similitudes hay entre las dos Shlomit? ¿Qué similitudes hay entre la primera Shlomit que hablamos y la Shlomit de hija de Zorobabel? Pues las dos eran del pueblo. Las dos pertenecían al pueblo. Las dos eran israelitas, aunque de diferente tribu. Sí. Una era de Dan, otra era de Judá. Pero hay un punto muy interesante. No. Se casaron con extranjero. Pues no dice que Shlomit, hija de Zorobabel, se haya casado con algún extranjero. El Éxodo, pues sí, por ahí va. Ajá. El Éxodo, que vendría siendo el primer Éxodo que vivió Shlomit, cuando salió obviamente con todo lo que el Eterno hizo, y la segunda Shlomit cuando prácticamente vive en otro Éxodo, pero dice el Eterno: no como lo saqué de la tierra de Egipto, este es mucho más grande. Aplausos a Yerusha. Yo no regalo shofarot, pero les puedo regalar, ¿qué les puedo regalar? Un velito. Le voy a regalar un velito a Yerusha. Sí. Sí, le vamos a regalar un velo a Yerusha. Sí, así es. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo hasta en esos detalles, yo digo, a mí el Eterno me sorprende cómo incluso en estos detalles él muestra esta perfección en su palabra de dos mujeres con el mismo nombre y casi el mismo proceso. Sin embargo, hay una diferencia muy, muy grande entre ambas en cuanto a sus vidas, porque una efectivamente pues se casó con un hombre extranjero, se trajo a Egipto con ella, o sea, al final de cuentas, como decíamos, no sabemos qué tanto este hombre había de verdad renovado su mente y su corazón de tal forma que haya seguido al 100% al Eterno. Es muy dudoso eso por la influencia en su hijo. Sin embargo, esta mujer, Shlomit, hija de Zorobabel, fue una mujer que no se amoldó a Babilonia, que no se amoldó ni se trajo nada de allá. Zorobabel, padre de Shlomit, fue un instrumento clave en la historia de la restauración del pueblo. Como descendiente de David, desarrolló la función de líder, aunque no propiamente de rey, ya que el Eterno había determinado que ya nadie se sentaría en un trono como rey terrenal por causa de la desobediencia. Esto se dijo en Primera de Reyes 8:25, Jeremías 22:30, Jeremías 33 y Jeremías 36. Sino que a pesar de que el Eterno dio aproximadamente 400 años de paz para Israel,
Este nunca alcanzó el propósito pleno del Eterno, ya que todo lo estaba reservando para la manifestación del Hijo de Elohim, que es Yeshua. Zorobabel vino a ser nada más como una sombra profética del Mesías. Y en todo este contexto histórico profético de Zorobabel, solamente hagámonos una pregunta para poder aprender de Shlomit, la hija de Zorobabel. ¿Cómo creen ustedes que era la hija de un hombre escogido por el Eterno? ¿Cómo era la hija de ese hombre que el Eterno eligió como prototipo o más bien como alusión profética del Mesías cuando viniera y se manifestara a Israel en su primer venida? ¿Cómo sería esta mujer en su corazón, en sus convicciones, en sus pensamientos? ¿No creen ustedes que ella anhelaba ver cumplir ese retorno a su tierra? ¿No creen ustedes que era una mujer que tenía en su mente y en su corazón muy, muy sembrada la palabra del Eterno, la profecía? ¿No creen ustedes que incluso pudo haber sido un instrumento junto con su padre, así como Miriam, la hermana de Moshe, apoyó pues en todo ese proceso que el Eterno hizo con el pueblo de Israel? Seguramente esta mujer también fue parte de ese plan profético del Eterno en la vida de esta familia. Incluso pensemos en su madre. Incluso la mujer que escogió o que tomó Zorobabel por esposa, pues seguramente también fue una mujer que aceptó la voluntad del Eterno en su vida. La característica principal de Zorobabel era el celo por cumplir la voluntad del Eterno. Y esto pues lo vemos cuando deciden regresar. Él fue el primero, el que lideró, el que guió a la primer flotilla de israelitas para regresar a su tierra. Obviamente tenía como característica la obediencia. Era un hombre que se sujetó, que se sometió a la voluntad del Eterno. Fue un hombre que tuvo fortaleza también contra los obstáculos que se les presentaron en la construcción o reconstrucción de Jerusalén. Y en general, obviamente, fue un hombre que mantuvo una vida entregada al 100% a cumplir con la voluntad del Eterno. Dice por acá, como padres influyeron positivamente en su hija Shlomit. Seguramente que sí. Sí, seguramente Zorobabel se casó con una mujer hebrea también, sí. Entonces, con todo esto que podemos o que alcanzamos a ver de Zorobabel, seguramente pensamos que Shlomit pues fue una hija que de la misma manera mantuvo esta integridad delante del Eterno, ¿no? Que su esposa o madre de Shlomit pues también fue una mujer ejemplar y que incluso sí tuvieron más hijos, pero que incluso Shlomit misma pudo haber educado a sus propios hijos también posteriormente, si es que los tuvo, y seguramente sí, en el temor del Eterno. Entonces, lo que a lo mejor la primera Shlomit no logró hacer en su hijo, al final de cuentas Zorobabel hizo con su hija Shlomit, ¿no? Que fue inculcarle ese temor hacia el Eterno y esperar en sus promesas, porque, como decíamos, este jovencito hijo de la primer Shlomit, a pesar de lo que vio, no se grabó en su mente y en su corazón. Sin embargo, esta mujer, Shlomit, hija de Zorobabel, estaba esperando el cumplimiento de esas profecías y vemos cómo fue parte de ello, porque seguramente dentro de esa primera flotilla de varones y de mujeres que regresaron, pues iba ella también. Entonces, Shlomit, siendo hija de un personaje como Zorobabel, debió haber conocido y entendido la profecía. Sin duda, Shlomit tenía un conocimiento y una comprensión de la escritura, de la profecía, de la voluntad del Eterno, y seguramente también por eso mismo ella no tenía apegos a la tierra de Babilonia, ni tenía apegos para quedarse como muchos que no quisieron regresar, ni tampoco tendría, y no parece que tuviera esa influencia de Babilonia en su vida y que se la haya llevado también a la tierra, ¿no? De la misma forma, lo que nosotros podemos aprender a través de esta mujer, de la cual no se dice absolutamente nada, solo se dice era hija de Zorobabel, pero fíjense qué bonito, porque en muchas genealogías no se menciona a las hijas. De hecho, en la gran mayoría de las genealogías no se menciona a las mujeres, se mencionan todos los hombres, y a veces se mencionan a las esposas, o a veces se mencionan a las mujeres que hicieron algo malo, pero rara vez se menciona a una hija en la genealogía. A veces nada más dice, tuvieron hijos e hijas, pero no nadie en particular. Es más, probablemente tuvieron más hijas y la única mencionada es ella.
No sabemos. O fue la única mujer entre sus otros 2 o 3 hermanos que se mencionan ahí. Como las hijas de Miriam. No, Miriam, la madre de Yeshua. Ajá, también las hijas de Miriam, la madre de Yeshua, nomás se menciona una, ¿no? Salomé, no se llamaba, tengo ahorita la idea de que, creo que sí, ¿no? No es su hermana, no son sus hermanas, están entre nosotros, creo que dice. Y dice los nombres. No me acuerdo si de una de ellas, de las medias hermanas, por decirlo así, de Yeshua, se menciona su nombre, pero sí, efectivamente se habla de las hijas de Miriam y los hijos de Miriam. Y no se detalla quiénes eran las hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente ese detalle, porque es un detalle, que el Eterno haya designado de esa forma, que algunas mujeres sí estuvieran sus nombres ahí y que de otras no, simplemente ese detalle nos dice mucho, porque definitivamente fue una mujer que junto con su padre fueron instrumentos del Eterno en esa época tan importante y tan profética, ¿no? Cosa que a nosotras nos anima mucho. ¿Por qué? Porque así como ella no mantuvo apegos a la tierra, así como ella no amoldó su mente y su corazón a Babilonia, de la misma forma nosotros tenemos que perseverar en el conocimiento y en las promesas que tenemos de nuestro Señor Yeshua por los tiempos en los que vivimos, porque ya no podemos decir, como platicábamos en la tarde, ¿no? ¿Cuánto tiempo más irá a tardar Yeshua? No lo sabemos con ciencia cierta, de tantos años faltan, pero sí sabemos que puede ser ya en esta generación. Ahora, esta generación también no sabemos cuántos años vaya a abarcar. Si se trate de nuestra generación, de cada uno de nosotros que estamos aquí, o a lo mejor hasta nuestros niños que todavía son parte de y están creciendo, ¿no? Pero finalmente, como decía mi esposo en la tarde, por las señales podemos inferir de que esto ya no tarda tanto. O sea, ya los acontecimientos, aunque no nos están diciendo fechas, sí nos pueden estar hablando ya, esto ya tiene un ultimátum y no podemos amoldar nuestra mente y nuestro corazón a las cosas de este mundo en la época en la que nos encontramos. Tenemos que ser como esas mujeres vírgenes, ¿no? Las mujeres prudentes, las 5 mujeres prudentes, porque aunque eran 10, hablando de la plenitud, solamente un remanente, solamente 5 mantuvieron su lámpara con aceite y estuvieron listas. Solamente 5 estuvieron listas cuando vino el novio a buscarlas. Y bueno, aquí les pongo la cita, Mateo 25 del 1 al 13. Solamente 5 fueron valientes y esforzadas. Y nosotras no podemos amoldar nuestras vidas a este sistema. No podemos tomarlo así tan a la ligera, ¿no? De, ay, pues, ahí cuando venga, ¿no? O quién sabe si nos toque, a lo mejor ni nos toca. No podemos actuar con esa incredulidad. ¿Ustedes creen que Shlomit tenía la certeza, así, la seguridad de que en su época iban a regresar? O sea, en su época de ella iban a regresar. Pudo haber pensado a lo mejor, no, pues quizás mis hijos, ¿no? Pero no sabemos cómo las circunstancias estaban dándose de tal forma que ella pudiera determinar, ya nos vamos en tal fecha. Ella no sabía a lo mejor la fecha en que se iba a ir, sin embargo estaba viendo las señales y su esperanza era firme de tal forma que en base a las señales ella, como dice Yeshua, se mantuvo erguida, se mantuvo firme y no por eso dijo, bueno, pues cuando nos vaya a llevar, pues que nos lleve, yo mientras sigo con mi, no sé, con las cosas que hago yo en este mundo y pues ya si viene, bueno, o si nos vamos, bueno, y si no, pues no. O sea, así es, se mantuvo velando, se mantuvo consciente, que si bien no podemos dejar de hacer cosas en este mundo, porque hay que trabajar, hay que comer, hay que hacer muchas cosas, pero tampoco podemos mantenernos esperanzados en las cosas de este mundo y decir, pues quién sabe cuándo vaya a tardar, como Yeshua mismo dijo en las parábolas, ¿no? Algunos pueden pensar, no, pues el Señor va a tardar mucho, así que comamos y bebamos, ¿verdad? No podemos mantener ahorita ese pensamiento, sino ser como Shlomit, no amoldarnos a este sistema y no estar a cargo del príncipe de este mundo, de Egipto, ¿no? Otra vez. Nosotras como creyentes vivimos en este mundo, pero no somos parte de él, ¿verdad? Dijo Yeshua en Juan 17. Por lo tanto, vivamos como mujeres redimidas, que esperamos en esas promesas celestiales de restauración. Shlomit vivió y vio con sus propios ojos y experimentó una promesa que se estaba cumpliendo, pero una redención física. Ella experimentó la redención física del pueblo de Israel.
ese retorno a la tierra, esa restauración en su tierra. De hecho, así lo dice hasta en los títulos de las Biblias, ¿no? Restauración de Israel. Sin embargo, nosotras tenemos un mérito muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque estamos esperando una restauración plena, espiritual, eterna, celestial. O sea, no estamos esperanzados como antes de cuando algún día lleguemos a Israel y plantemos ahí viñas y hagamos ahí negocio y tengamos a nuestros súbditos como se nos enseñó. Cuando los judíos dicen otra cosa, ¿verdad? Dicen que nosotros vamos a hacer sus achichincles, ¿no? Pero ya no podemos tener ese pensamiento terrenal, ese pensamiento humano, carnal, mundano, porque al final de cuentas son cosas de este mundo, sino que nuestra esperanza es mucho más grande, es mucho eterna. O sea, ¿cómo no podríamos, si Shlomit se mantuvo firme en su tiempo en la restauración física, cómo nosotras no vamos a podernos mantener firmes, velando y orando en una restauración que estamos a punto de experimentar y que es para siempre, es eterna? Entonces, así como Shlomit esperaba el cumplimiento de las profecías de restauración de su tierra, de la misma forma nosotras, con la mente del Mashiach, dice en 1 Corintios 2:16, esperemos el cumplimiento de las promesas de unos cielos nuevos y una tierra nueva donde muera la justicia. Imagínense, Shlomit llegó a una tierra física que al final de cuentas después otra vez fue profanada y ahorita sigue profanada, pero nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Estamos esperando ver a nuestro Adón venir entre las nubes. ¿Cómo no vamos a tener este deseo de aportar, de poner de nuestra parte para mantenernos erguidas, para mantenernos fieles, para mantenernos firmes y para poder al menos alcanzar esa morada celestial que el Mesías nos está preparando? Entonces, pues bueno, como ven, no hay mucho que hablar acerca de la vida de este personaje, de Shlomit, hija de Zorobabel. Sin embargo, yo creo que el solo hecho de quedarnos con que esperamos unas promesas celestiales y el animarnos unas a otras a seguir perseverando en eso, yo creo que con eso ya es algo muy grande, es algo muy especial. Así que, pues bueno, gracias al Eterno por la vida de estas dos mujeres, que al final de cuentas, pues son dos ejemplos que el Eterno nos pone en la Escritura para que nosotras seamos sabias y tanto lo bueno como lo malo lo tomemos. ¿Para qué? Para dirigir nuestras vidas sabiamente. Entonces, pues bueno, hasta aquí la reflexión con respecto a estas dos mujeres, esperando que pueda ser de bendición para todas nosotras y que el Eterno nos ayude a mantenernos firmes en esas esperanzas celestiales.